¿Qué pasaría si descubrieras que aquello que creías que te esclaviza nunca estuvo realmente ahí? Mira profundamente esa pregunta. No con la mente. No con la urgencia de encontrar una respuesta. Solo obsérvala, como se observa una hoja caer desde lo alto de un árbol, sin prisa, sin interferencia, sin necesidad de controlarla. Permite que la pregunta exista en ti, sin ser poseída. Una parte de ti puede responder rápidamente, pero claro que sí está. Siento este peso todos los días. Esta tristeza, esta ira, este miedo, esta ansiedad. No es una ilusión. Y sin embargo, ¿quién es el que siente? ¿Eso que en ti observa la emoción, también está triste? ¿También está enojado? ¿O simplemente está presente? Allí comienza la disolución de la esclavitud emocional. No luchando contra la emoción, no controlándola, sino dándote cuenta de que tú no eres eso que sientes. La mayoría de las personas viven como si fueran una reacción constante, una cadena de emociones y pensamientos sin pausa, como un eco interminable que comenzó en algún lugar del pasado. Viven como si el dolor emocional fuera una especie de tatuaje en el alma. Algo permanente, irremediable. Pero no hay nada en ti que sea permanente, excepto la conciencia misma. La tristeza va y viene. La alegría va y viene. El miedo, la rabia, la culpa, todos son visitantes temporales. Algunos más escandalosos, otros más silenciosos, pero todos se mueven. Todos fluctúan. Y sin embargo, hay algo que permanece. Ese fondo silencioso. Ese espacio interno donde todo ocurre pero nada queda. Ese eres tú. Descubrirlo no requiere años de estudio ni técnicas complicadas. Solo presencia. Solo mirar con total honestidad. Como quien ve el reflejo en un lago calmo. Cuando estás completamente presente con una emoción, sin nombrarla, sin juzgarla, sin resistirla, algo curioso sucede. Pierde fuerza. No porque la venzas, sino porque dejas de alimentarla. La emoción no tiene vida propia. Se alimenta de tu identificación con ella. Decir estoy triste es distinto a decir hay tristeza en mí. En el primer caso, te confundes con la emoción. En el segundo, la observas. Y en ese gesto de observar sin juicio, dejas de ser prisionero. La libertad emocional no es la ausencia de emociones. Es la capacidad de no quedar atrapado por ellas. ¿Y qué es lo que atrapa? La mente. O mejor dicho, la mente sin presencia. Esa voz que siempre comenta, que etiqueta, que dramatiza. La mente que dice, esto no debería estar pasando, no soy suficiente, otra vez lo mismo. Esa voz es como un locutor obsesionado con su propia historia. Pero la historia no es la realidad. La historia es una interpretación. Y la interpretación es un velo. Cuando el velo cae, queda la realidad simple. Una emoción aparece, se mueve dentro de ti, y luego se va. Como una ola en el océano. El océano no se queja de las olas. Las contiene, las abraza, pero no se convierte en ellas. Tú eres ese océano. La mayoría de nosotros fuimos educados para temer nuestras emociones. Nos enseñaron a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a no enojarnos, a no llorar. Pero todo lo que reprimes no desaparece. Se transforma en una tensión crónica, en una rigidez en el pecho, en una mente que nunca descansa. La verdadera fortaleza no es reprimir. Es permitir. Permitir que el miedo esté ahí, sin disfrazarlo. Permitir que la tristeza hable, sin censura. Permitir que el enojo se exprese, sin dañarte ni dañar. Y observarlo todo. Desde el fondo de tu presencia, como quien contempla una tormenta sabiendo que también eso pasará. Porque todo pasa. Excepto tú. Tú, como conciencia, no tienes edad. No tienes forma. No tienes historia. Lo que tiene historia es el personaje. Ese que dice yo soy así. Ese que carga traumas, heridas, resentimientos. Ese que reacciona. Ese que busca validación. Ese que se siente vacío y que luego se culpa por sentirse vacío. Pero el vacío no es algo que deba llenarse. Es algo que debe reconocerse como espacio. Como el fondo donde todo puede surgir. La paradoja es que cuando dejas de luchar contra el vacío,
deja de doler. El dolor es la resistencia. El sufrimiento emocional no está tanto en lo que sentimos, sino en el pensamiento que dice esto no debería ser así. Y entonces nos dividimos por dentro. Una parte que siente, otra que juzga lo que siente. Una parte que quiere escapar, otra que se siente atrapada. Pero cuando simplemente sentimos, sin pensar, sin nombrar, solo sentir, algo se libera. La emoción cumple su ciclo. Te atraviesa y se disuelve. Como la lluvia que empapa la tierra y luego desaparece, dejando el aire limpio. Esa es la libertad emocional. Vivir con las emociones sin pertenecerles. Y no es un estado ideal o romántico. No es perfección. Es realidad. Una realidad más profunda que la historia que nos contamos. A veces sentirás dolor. Claro que sí. Pero no te resistirás. No te definirás por él. Y entonces, el dolor no se volverá sufrimiento. Solo será una energía que se mueve en ti, y luego se va. Como va todo. Descubrir esto no es un logro. No es una meta. Es simplemente volver a casa. Salir de la mente que corre hacia adelante o hacia atrás, y habitar el instante en el que todo se revela. Aquí. Ahora. El secreto de la verdadera libertad emocional no está en cambiar lo que sientes, sino en cambiar tu relación con lo que sientes. Sentir sin apego. Observar sin juicio. Estar presente. Esa es la revolución más profunda que puede vivir un ser humano. No cambiar el mundo. Cambiar la forma en que lo habitamos por dentro. Y desde esa quietud, todo se transforma. Y desde esa quietud, todo se transforma. No porque tú hagas un esfuerzo por transformarlo, sino porque la conciencia misma, cuando no está dividida, tiene un efecto sanador. Las emociones que te parecían monstruos se revelan como niños asustados. No necesitas expulsarlos. Solo verlos. Estar con ellos. Como estarías con un niño que llora sin saber por qué. No le gritas. No le exiges que se calme. Lo abrazas. Te sientas a su lado. Esperas. Así también debes sentarte contigo. La libertad emocional no llega como una explosión. Llega como una brisa. No hace ruido, pero lo cambia todo. Y empieza con una decisión radical: no huir más de lo que sientes. Porque eso que evitas, te controla. Y eso que abrazas, se disuelve. ¿Sientes rabia? No luches. Siente. Profundamente. En el cuerpo. No en la historia. No en me hizo esto o otra vez me fallaron. Solo en la vibración física que nace en tu estómago, en tu pecho, en tus puños cerrados. Quédate ahí. No hagas nada. Solo presencia. Y verás algo inesperado. La emoción viene como una ola, y también se retira. Sin hacer nada. Sin intervenir. Solo permitiendo que sea lo que es. Y es en ese permiso total donde ocurre el milagro. Muchos buscan fórmulas: ¿qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Cómo manejo mi tristeza? ¿Qué técnica uso para eliminar la culpa? Y todas esas preguntas tienen una premisa oculta: que la emoción es un problema. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si la ansiedad no fuera algo que eliminar, sino algo que escuchar? ¿Y si la tristeza fuera una puerta hacia una verdad más honda? ¿Y si la culpa no fuera castigo, sino el eco de una desconexión contigo mismo que pide reconciliación? Todo cambia cuando dejas de ver la emoción como enemiga. Una emoción reprimida se convierte en sombra. Una emoción evitada se vuelve síntoma. Pero una emoción sentida, completamente sentida, se vuelve conciencia. Y la conciencia no necesita hacer nada. Solo ilumina. Las personas quieren paz. Lo dicen todo el tiempo. Pero buscan la paz a través del control. Intentan controlar sus pensamientos, su entorno, su pareja, su familia, su futuro. Pero la paz no nace del control. Nace de la rendición. Rendirse no es perder. Es dejar de luchar con lo que es. No puedes tener paz si sigues en guerra con tu propia experiencia. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría hace. Siente tristeza y dice esto está mal. Siente enojo y se castiga por enojarse. Siente miedo y se avergüenza de tenerlo.
Pero cuando entiendes que cada emoción tiene su lugar, su mensaje, su momento, dejas de pelear. Y cuando ya no peleas, aparece una paz sin causa. Una paz que no depende de que todo esté bien. Una paz que está ahí, incluso cuando lloras. Una paz que no necesita certidumbre, ni respuestas, ni perfección. Solo presencia. Tal vez te preguntes, ¿cómo empiezo? Y la respuesta es simple, pero no fácil. Empieza por parar. Solo eso. Parar. Detenerte. Respirar. Sentir lo que hay, sin manipularlo. Quizás por unos segundos. Quizás solo un respiro profundo al día. Pero hazlo. Haz del presente tu único lugar de encuentro. No busques en el pasado quién fuiste, ni en el futuro quién debería ser. Quédate con lo que eres ahora. No es poco. No es insuficiente. Es exactamente lo que necesitas. A veces, la emoción es como una tormenta. Parece que va a arrasar con todo. Pero incluso la tormenta más feroz termina. Y luego, el aire se limpia. Los colores regresan. El silencio se vuelve más profundo. Así también ocurre dentro de ti. Y lo más hermoso es esto: la emoción no necesita ser sanada. La conciencia sí necesita ser recordada. Cuando recuerdas quién eres, más allá de lo que sientes, más allá de tu historia, más allá de tus pensamientos, entonces todo lo demás encuentra su lugar. No huyas de tu sombra. No huyas de tu rabia. No huyas del vacío. Ellos no vinieron a destruirte. Vinieron a despertarte. Y una vez despierto, ya no necesitas teorías, ni promesas, ni salvadores. Solo este instante. Este instante lo contiene todo. Aquí, sin carga, sin juicio, sin pasado, sin futuro, eres libre. ¿Lo sientes? No pienses la libertad. Siente la libertad. No te preguntes si estás sanando. Mira cómo tu pecho respira más suave. Mira cómo tu rostro se relaja. Mira cómo no necesitas entenderlo todo para estar en paz. La libertad emocional no es un destino. Es una forma de estar con lo que eres, sin querer que sea distinto. Y en ese estar, nace la transformación verdadera. La que no busca. La que no fuerza. La que simplemente ocurre, cuando estás presente. Y entonces, como quien despierta de un largo sueño, te das cuenta, siempre fuiste libre. Solo que lo habías olvidado. ¿Y qué ocurre cuando recuerdas que siempre fuiste libre? No una libertad de banderas o pasaportes. Tampoco esa falsa libertad de hacer lo que quiero cuando quiero, que suele ser solo otro disfraz del ego. Hablamos de una libertad más radical. Una que no depende de las circunstancias. Una que no puede perderse porque no puede poseerse. La libertad de no ser esclavo de tu propia narrativa. Porque no hay prisión más silenciosa y más extendida que la del relato personal. El que me hirió, la que me abandonó, lo que no tuve, lo que me faltó. Historias repetidas como mantras oscuros. Sin darnos cuenta, nos transformamos en cuidadores de un museo interior donde solo exhibimos heridas. Pero, ¿y si dejaras de contarte esa historia? No por negarla, no por positivismo, sino porque ya no la necesitas. Porque ves que no eres esa historia. Eres el espacio donde esa historia fue contada, y ahora puede terminar. Al principio da miedo. Soltar una emoción, una que llevas años cargando, puede sentirse como perder una parte de ti. Como si al dejar ir la rabia, también te quedaras sin fuerza. Como si al soltar la tristeza, traicionaras tu propia memoria. Como si al liberar la culpa, perdieras tu sentido de justicia. Pero no es así. Soltar no es olvidar. Soltar no es negar. Soltar es confiar que ya no necesitas esa emoción para sentirte real. Porque la verdad es que muchas veces usamos las emociones para afirmarnos. Nos apegamos al dolor porque sin él no sabríamos quiénes somos. Hemos vivido tanto tiempo dentro de esas sensaciones que creemos que si se van, también desapareceremos nosotros. Y en cierto sentido, así es. Pero lo que desaparece no eres tú. Es el personaje que creaste para sobrevivir. Y cuando él se va, nace algo más verdadero. Este proceso no es cómodo.
La libertad emocional no es sentirse bien todo el tiempo. Es ser real todo el tiempo, incluso cuando duele. Incluso cuando arde. Habrá momentos en que el cuerpo tiemble sin motivo aparente. Momentos en que te inunde una tristeza antigua que ni siquiera puedes nombrar. No la frenes. No la expliques. No la conviertas en discurso. Solo siéntela. Y recuerda, eso que tiembla no eres tú. Eso que llora no eres tú. Tú eres el testigo silencioso que sostiene todo eso sin romperse. No hay emoción que dure para siempre. Pero sí puede haber una conciencia que permanezca mientras todas ellas pasan. Esa conciencia es tu hogar. Y lo más fascinante, esa conciencia no necesita perfección. No necesita que lo tengas todo claro. No espera que seas un ser iluminado, ni un experto en espiritualidad. Solo quiere que estés presente. Ahora. Aquí. Nada más. Te han enseñado a hacer. A resolver, a analizar, a buscar soluciones. Pero esto no se resuelve. Se rinde. No se conquista. Se permite. No se entiende. Se vive. Por eso, tal vez lo más revolucionario que puedas hacer hoy es cerrar los ojos. Y no hacer nada. Solo estar. Solo respirar. Solo mirar lo que hay dentro de ti, sin intentar cambiarlo. No es resignación. Es presencia. Y desde ahí, desde ese lugar silencioso donde no eres tu emoción, ni tu miedo, ni tu pasado, ahí empieza la verdadera libertad. La libertad de sentirlo todo, sin que nada te posea. La libertad de amar lo que eres, incluso cuando no te entiendes. La libertad de quedarte contigo, aún en medio del caos. La libertad de ser, sin tener que demostrar. Y en ese espacio, ya no eres el prisionero, eres la llave. Y en ese instante, el silencio se vuelve maestro. No ese silencio lleno de incomodidad que tantas veces tememos, como si callar fuera morir un poco. No. Hablamos del silencio vivo. El que no es ausencia de sonido, sino ausencia de ruido interior. El silencio que no evade, sino que revela. Allí, sin interferencia, sin necesidad de entender, la emoción encuentra su cauce natural. Porque la emoción no necesita que la comprendas con la mente. Solo necesita que la atravieses con presencia. Como el río no necesita que le expliques el mar, solo necesita no ser bloqueado. Y de pronto, algo que parecía inamovible comienza a moverse. Una rigidez interna se afloja. Un nudo que arrastrabas desde la infancia se deshace sin esfuerzo. No porque hayas hecho algo, sino porque dejaste de hacer lo que impedía que ocurriera. A lo largo de los años, aprendiste a protegerte, a construir muros, a esconder emociones como si fueran vergonzosas, sucias o demasiado incómodas para ser compartidas. Te enseñaron que ser fuerte era no llorar, que sentir miedo era una debilidad, que el enojo debía reprimirse. Y entonces, lo que no mostraste, lo empezaste a cargar. Pero nadie te dijo que esas corazas pesan, que ese silencio impuesto se convierte en ruido interno, que la negación de una emoción no la hace desaparecer, la convierte en sombra. Y las sombras, cuando no se ven, mandan. Mandan tus decisiones. Mandan tus reacciones. Mandan tu forma de amar, de vincularte, de defenderte. Y todo eso se siente como vivir sin libertad. No porque alguien te oprima desde fuera, sino porque te has encadenado tú mismo sin saberlo. Ahora entiendes, no necesitas más control, sino más espacio. La verdadera libertad emocional no es tener emociones positivas todo el tiempo. Es tener espacio para todas ellas. Es ser un contenedor tan amplio que ninguna emoción te rebasa. Como el cielo que no expulsa la tormenta. Como el océano que no rechaza ninguna ola. Tú puedes ser así. Tú ya eres así. Solo habías olvidado tu inmensidad. ¿Y cómo recordar? Observando. Esperando. Respirando. No con ansiedad, sino con curiosidad. No con exigencia, sino con ternura. Cuando sientas rabia, no actúes. No la expliques. Solo siéntate con ella. Pregúntale, ¿qué quieres mostrarme que no he querido ver?
Cuando sientas tristeza, no huyas. Acuéstate con ella. Pregúntale, ¿a qué me estás llamando a soltar? Y cuando no sientas nada, ese vacío seco, esa aparente desconexión, no te desesperes. A veces el alma se queda en silencio antes de revelarse. Confía. Confía como confía la tierra en que, incluso en invierno, la primavera volverá. Nadie te enseñó a sentir. Nadie te enseñó a quedarte quieto en medio del oleaje. Pero ahora tú puedes aprender. No con libros. No con teorías. Con práctica. Con entrega. Con presencia. Y lo harás muchas veces mal. Volverás a huir. A reprimir. A reaccionar. Y eso también está bien. Cada vez que te pierdas, recuerda, no has fallado. Solo estás regresando a ti, paso a paso. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con conciencia. Y así, lentamente, descubrirás que puedes llorar, sin culpa. Que puedes enojarte, sin destruir. Que puedes sentir miedo, sin paralizarte. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de identificarte. Y cuando ya no eres tus emociones, cuando puedes verlas, abrazarlas, atravesarlas, entonces ellas dejan de gobernarte. Y tú, por fin, puedes habitarte. Habitarte como un hogar seguro. Como un templo donde todo tiene lugar. Como un espacio donde la libertad no es una promesa, sino un estado natural. Esto es lo que nadie te dijo. Que no necesitas sanarte para ser libre. Que no necesitas entenderlo todo para soltar. Que no necesitas llegar a ningún lado. Solo necesitas estar presente con lo que ya está aquí. Eso es suficiente. Eso es sagrado. Eso es libertad. Y desde allí, la vida ya no es algo que te ocurre. Es algo que fluye a través de ti. Con toda su intensidad, con toda su belleza. Y sí, también con toda su incomodidad. Pero ya no estás huyendo. Estás despierto. Y eso, querido ser, eso lo cambia todo. Y cuando estás despierto, no necesitas certezas. La mente las exige porque teme. Le asusta el misterio, le incomoda la impermanencia, le desespera no saber qué sigue. Pero el alma florece en lo incierto. Se siente viva donde la lógica se queda corta. Respira mejor en lo que no puede ser explicado, solo vivido. La verdadera libertad emocional no te da todas las respuestas. Te enseña algo más valioso, a vivir sin depender de ellas. ¿Para qué necesitas entenderlo todo, si puedes sentirlo todo? ¿Para qué perseguir el control, si puedes confiar en tu presencia? Mira lo que ocurre cuando una emoción llega, fuerte, como un vendaval. Lo habitual es cerrarse. Ponerle nombre, esto es ansiedad, esto es enojo. Y luego juzgarla, esto no debería estar pasando, esto significa que algo está mal en mí. Pero esa reacción automática no alivia. Solo aplasta. Solo posterga. Solo repite. ¿Y si en vez de eso abrieras el cuerpo como se abre una flor a la lluvia? Sin saber cuánto durará. Sin saber qué traerá. Solo decirle al momento, aquí estoy. Puedes pasar. Eso es valentía espiritual. No enfrentarse al mundo exterior. No vencer a nadie. Sino quedarte contigo cuando lo fácil sería abandonarte. La emoción te pide eso, que no huyas de ti. Que no te traiciones por comodidad, por miedo o por costumbre. Porque cada vez que lo haces, cada vez que corres hacia la distracción, la crítica, el autoengaño, hay una parte tuya que se apaga. Una chispa que se apaga con un susurro, otra vez no me elegiste. Pero también hay una parte que espera. Es paciente. Es inquebrantable. Esa parte que no se rompe, aunque tú te hayas caído 1000 veces. La conciencia. La presencia. La llama que no se apaga aunque soplen todos tus miedos. Y cuando por fin decides sentarte con lo que duele. No como quien quiere arreglarlo, sino como quien lo honra. Esa llama crece. Puede que llores. Puede que tiemble todo tu cuerpo. Puede que sientas que se rompe algo que llevabas sosteniendo años. Déjalo romperse.
Es la falsa identidad que cae. Es la máscara que ya no necesitas. Y detrás de eso, hay algo más suave, más real, más tú. La libertad emocional no es una cima que alcanzas. Es un umbral que atraviesas muchas veces. Un volver, un recordar, un elegir de nuevo. Cada vez que te sientas a respirar en medio del caos. Cada vez que no reacciones con violencia ante tu incomodidad. Cada vez que te das el permiso de sentir sin censura. Estás cruzando ese umbral. No hay música. No hay medallas. Solo silencio. Solo verdad. Y, por dentro, una voz bajita que dice: esta vez, sí me quedé conmigo. Eso transforma. No el control. No la perfección. No la fuerza. Sino la fidelidad a ti mismo. La decisión de no dejarte solo cuando la emoción asoma. La ternura de sentarte con tus sombras y decirles: pueden quedarse, yo también soy ustedes. Y, en ese acto íntimo, algo profundo se libera. Lo que antes te asfixiaba, ahora respira contigo. Lo que antes ocultabas, ahora te humaniza. Lo que antes dolía sin sentido, ahora se convierte en sabiduría encarnada. Ser libre emocionalmente es caminar el mundo sin la necesidad de protegerte todo el tiempo. No porque ya no sientas, sino porque ya no temes sentir. Y esa es la verdadera fortaleza. La que no endurece. La que no levanta muros. La que se expresa con vulnerabilidad sin miedo al juicio. Cuando puedes llorar frente a otro sin vergüenza. Cuando puedes decir tengo miedo sin esconderte. Cuando puedes reír sin miedo a perderlo todo después. Eso es el principio del amor real por uno mismo. Un amor sin condiciones. Un amor sin máscaras. Un amor que no depende de estar bien. Un amor que simplemente dice: eres suficiente, incluso cuando no te sientes suficiente. Y así, paso a paso, respiración a respiración, vas liberando no solo emociones, sino siglos de condicionamiento. No estás sanando solo por ti. Estás rompiendo cadenas que vienen de generaciones. Estás diciendo basta a una historia que parecía eterna. Y esa revolución, silenciosa, interna, invisible, es la más grande que puede emprender el ser humano. Una revolución donde no hay banderas. Solo verdad. Donde no hay vencedores ni vencidos. Solo presencia. Una revolución que no arrasa, pero lo transforma todo. Y empieza, como siempre, en este instante, aquí, contigo, sintiendo. Y en ese espacio de escucha sin juicio, algo sagrado ocurre. No lo anuncian campanas, no lo registran los calendarios. No hay aplausos, ni público, ni fuegos artificiales. Y sin embargo, es un acontecimiento más importante que cualquier premio o logro externo. Vuelves a ti. Después de años huyendo. Después de tantos intentos por agradar, por encajar, por corregirte. Después de disfrazar el dolor con sonrisas, explicaciones o trabajo. Después de silenciarte para mantener la paz ajena. Ahora decides quedarte. Con todo lo que eres. Con todo lo que sientes. Con todo lo que duele y también con lo que late. Esa es la verdadera libertad emocional. No escapar más de tu experiencia humana. Durante mucho tiempo creíste que tu tarea era sanarte. Arreglarte. Limpiarte. Convertirte en una versión impecable de ti mismo. Pero ese ideal solo profundizó el rechazo. Porque mientras más intentabas mejorar, más reforzabas la idea de que lo que eres ahora no es suficiente. Y esa idea, tan sutil, tan aceptada socialmente, es una prisión. ¿Y si soltaras eso también? ¿Y si ya no hicieras de tu vida un proyecto de reparación continua? ¿Y si confiaras en que, incluso con tus emociones rotas, ya estás entero? La paradoja es esta. Solo cuando dejas de buscar sanación, la sanación ocurre. Solo cuando dejas de querer cambiar lo que sientes, las emociones cambian por sí solas. Solo cuando te dejas ser, completamente, lo que ahora eres, te transformas. No por esfuerzo, sino por verdad. La verdad no necesita argumentos. Solo presencia. Solo valor para no taparla.
solo ternura para sostenerla. Y entonces, algo se aligera. No el mundo. Tú. El mundo sigue con sus olas, sus pérdidas, sus ruinas. Las emociones seguirán apareciendo como olas, a veces dulces, a veces violentas. Pero tú ya no estás intentando detener el mar. Estás flotando. Estás respirando. Estás confiando. Eso es libertad emocional. Hay algo profundamente humano en aceptar que, a veces, simplemente te duele. Sin razón aparente. Sin palabras. Sin solución inmediata. Y está bien. Porque ese dolor también habla de tu capacidad de sentir. De que no te has endurecido del todo. De que, aunque hayas sufrido, tu corazón sigue vivo. Sentir no es debilidad. Es el lenguaje del alma. Y cuando escuchas sin intentar corregir, te conviertes en espacio. No en un ser roto, sino en un ser vasto. Tan vasto que todo cabe. Tu pasado. Tu miedo. Tus ganas de soltar. Tus ganas de seguir. Todo. En esta libertad, ya no tienes que elegir entre ser fuerte o ser sensible. Eres ambas cosas. Eres fortaleza que no necesita armadura. Eres sensibilidad que no se disculpa por existir. Y en ese equilibrio, tan humano y tan divino, te descubres completo. Sin haber alcanzado nada. Solo por haberte dejado estar. ¿Y entonces? ¿Se acaba el dolor? ¿Desaparecen para siempre la ansiedad, el enojo, la tristeza? No. Y tampoco hace falta. Porque ya no son tus enemigos. Porque ya no gobiernan tu vida. Porque ahora sabes que puedes sentir sin fragmentarte. Y esa confianza, esa certeza que nace desde dentro, te hace libre. Libre para amar sin miedo. Libre para decir no sin culpa. Libre para llorar sin esconderte. Libre para celebrar tu existencia, incluso en los días grises. Libre para ser. Eso es lo que siempre has buscado. Y ahora sabes. No estaba afuera. Estaba en ti, aquí, ahora, sin más. Y si te dijera que no necesitas cambiar nada de ti para ser libre, solo dejar de huir de lo que ya eres. Vivimos atrapados no por lo que sentimos, sino por cómo nos relacionamos con lo que sentimos. La tristeza no te encierra el rechazo a esa tristeza. La rabia no te domina el juicio que haces sobre ella. El miedo no te detiene. Lo que te detiene es pensar que no deberías tener miedo. Cuando cambias tu manera de estar con la emoción, sin forzarla, sin maquillarla, sin disfrazarte, entonces aparece la libertad. No como meta, sino como consecuencia natural. La verdadera libertad emocional no se alcanza. Se recuerda. Siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas de exigencia, máscaras y autoabandono. No se trata de construir algo nuevo, sino de atreverte a quitar lo que ya no eres. Estás más cerca de ti de lo que crees. Solo necesitas quedarte, respirar, sentir y permitirte ser. Todo está en ti, siempre lo estuvo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando este viaje hacia adentro. Deja en los comentarios, ¿qué emoción has estado evitando sentir? Tu experiencia puede inspirar a otros. Y recuerda, no estás solo en este camino. Aquí estamos, sintiendo juntos.